Hola mis amantes del crochet, ¿cómo están? Les doy la bienvenida a un nuevo video donde vamos a tejer este lindo bolso mariposa. Para quienes visitan por primera vez el canal, les doy la bienvenida. Y ya saben, para empezar, prepárate un café y vamos a tejer con esa Ney. Para este bolso estaré utilizando el trapillo acanalado de Esaney y voy a utilizar la aguja doble punta, la número 8. Para empezar vamos a dejar una cuerda así larguita, más o menos 1 metro, y formamos el nudo de inicio. Ahora vamos a tejer las cadenas de la siguiente manera. Vamos a enlazar una segunda argollita en la aguja, tomamos lazada y las pasamos juntas. Nuevamente enlazamos, tomamos lazada y las pasamos juntas. Y así vamos a tejer 40 cadenas. Listo, una vez hemos tejido las 40 cadenas, vamos a tejer una cadena sencilla. Ahora introducimos la aguja en la cadena anterior. Tomamos esas dos argollitas que se ven allí de costado y vamos guardando la hebrita que nos queda. Tomamos lazada, llevamos hacia arriba, tomamos lazada y cerramos las dos argollas. Ahora introducimos la aguja aquí por la argollita que se ve en la parte de arriba del punto que hemos tejido. Introducimos la aguja y nuevamente introducimos la aguja en la siguiente cadena. Tomamos lazada, llevamos hacia arriba, nos quedan 3 argollas sobre la aguja, tomamos lazada y la cerramos las 3. Este es el punto que vamos a tejer. Nuevamente, aquí tenemos 2 hebras. Aquí en esta segunda hebra que vemos, introducimos la aguja, la llevamos a la siguiente cadena, tomamos lazada, la llevamos hacia arriba, tomamos lazada y cerramos los 3. ¿Listo? Y así continuamos hasta llegar al otro lado. Listo, vamos a tejer acá el último punto. Y aquí cerramos con una cadena. Giramos el tejido, tejemos una cadena más y ahora introduzco la aguja en la primera cadena que hemos tejido. Y ahora para continuar la segunda vuelta, introduzco la aguja por la primera cadena que vemos. Ahí ya nos quedan las 3 argollitas, tomamos lazada y la cerramos. Aquí ya hemos iniciado la vuelta número 2. Volvemos nuevamente, introducimos la aguja aquí por esta argollita que vemos en la parte de arriba, llevamos la aguja a la siguiente cadena, tomamos lazada, llevamos hacia arriba, nos quedan 3 argollitas sobre la aguja, tomamos lazada y la cerramos las 3. Y así continuamos hasta llegar al otro lado y vamos a tejer un total de 5 vueltas. Listo, aquí ya he tejido las 6 vueltas. Y para finalizar, acá tejemos una cadena para cerrar el último punto. Ahora vamos a tejer puntos deslizados por este borde. Vamos a continuar tejiendo el punto deslizado hasta llegar aquí a la otra esquina. ¿Listo? Aquí ya entonces nos debe quedar así, bien bonito este borde. Ahora vamos a tejer 11 cadenas. 2, 3, 4, 5, 6,
y 11. Tejemos 11 cadenas, vamos a tejer una más y aquí en la cadena anterior vamos a tejer un punto bajo. En el siguiente un punto bajo y vamos a tejer un total de 6 puntos bajos y 6. Ahora en las siguientes 5 cadenas vamos a tejer punto deslizado. Tejimos 5 puntos deslizados, ahora vamos a tejer un punto deslizado en la siguiente cadena. Y tejemos una cadena. Una vez así, giramos nuestro tejido y vamos a tejer los puntos contando 1, 2 y aquí. En la tercera cadena tomamos la hebra que se ve en la parte de atrás y allí vamos a tejer el punto bajo. Recuerden que son 5, 3, 4 y 5. Y ahora volvemos a tejer los 6 puntos bajos. Siempre en todas las vueltas vamos a tejer la cadena de la parte de atrás. Y 6. Ahora tejemos una cadena y giramos nuestro tejido. Volvemos nuevamente a tejer los 6 puntos bajos. Aquí en la siguiente cadena tejemos el punto bajo. Y ahora tejemos los puntos deslizados. Finalizando el quinto punto, llevamos la aguja y la introducimos en la siguiente cadena de nuestro tejido. Y una cadena para girar nuestro tejido. Y así vamos a continuar tejiendo. Vamos a calcular más o menos. Yo voy a hacer acá mi doblez y doblez. Voy a estar doblando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y acá en el punto 9 vamos a colocar una marca. Y lo mismo del otro lado. Y de esa manera vamos a continuar nuestro tejido hasta llegar aquí a la marca. Aquí ya he tejido 29 vueltas y así es como se ve. Vamos a doblarlo así a la mitad y así ya se va viendo la forma. Yo he tejido 29 vueltas y voy a finalizar acá en esta última cadena. Vamos a tejer el punto deslizado y quedamos aquí en la parte de arriba de nuestro tejido. Ahora, para llegar aquí al otro extremo, para continuar tejiendo esta parte, vamos a tejer puntos deslizados en cada cadena. El punto deslizado se va a ver aquí por la parte de arriba. ¿Listo? Y los vamos a tejer hasta llegar aquí a la esquina. Así se ve el borde. Acá tejemos el último punto deslizado. Y ahora vamos a continuar tejiendo el punto bajo por este borde para que se vea más bonito. Una vez llegamos aquí a la esquina, tejemos el punto deslizado y nos aseguramos de que las esquinas nos queden parejitas. Aquí en el último punto, en el borde, tejemos el punto deslizado y luego continuamos tejiendo el punto sobre las cadenas. Y vamos a continuar tejiendo el punto bajo hasta completar 11 cadenas. Listo, ya he tejido las 11 cadenas, así es como nos debe quedar. Esta sería la tapita cuando doblamos y doblamos. Entonces nos debe quedar bien bonita por la parte de encima, lo que se va a ver. Ahora aquí volvemos a tejer las 11 cadenas para continuar con este punto aquí al otro lado. 11 cadenas, 10
y tejemos una más para que nos ayude a dar altura con el primer punto bajo. Recuerden que vamos a tejer 6 puntos bajos y luego 5 puntos deslizados. Seis y 5 puntos deslizados. No sé si es porque este color de trapillo es brillante, no se alcanza a definir muy bien en la cámara. No sé si ustedes pueden notar el brillo del trapillo. Este trapillo es muy bonito. Lástima que sea tan escaso. Acá tejemos el último punto deslizado y en la siguiente cadena tejemos también un punto deslizado. Tejemos una cadena para girar. ¿Listo? Así como hemos tejido la otra parte. Recuerden que aquí, para comenzar a tejer los 5 puntos deslizados, contamos la cadena que giramos, 1, 2, y en la tercera cadena tejemos el punto deslizado, porque si la tejemos en la segunda cadena vamos a comenzar a tejer como aumentos. Entonces siempre en cada vuelta va a ser la tercera cadena para tejer los 5 puntos deslizados y que no se nos vaya a deformar nuestro tejido, que en cada vuelta nos quede parejo. ¿Listo? Y así continuamos hasta terminar. Aquí ya yo termino con el último punto. Llegando acá a la base, tejemos el punto deslizado y una vez así vamos a cortar la hebra. La sacamos totalmente y ya nos queda asegurarla y perderla dentro del tejido. Y así es como nos va quedando nuestro bolsito mariposa. Acá le colocamos un imán para coser para asegurarlo. Ahora vamos a cerrar el costado. La guía para cerrar el bolso aquí en el costado va a ser esta parte, aquí donde vemos los puntos en relieve. ¿Listo? Introducimos la aguja tomando esas 2 hebras de cada lado, enganchamos, tomamos una nueva argollita. Yo lo que hago es pasar esta hacia adentro, tejemos una cadena, volvemos nuevamente, tomamos las 2 argollitas, una de cada lado, tejemos un punto deslizado y una cadena. Así vamos a cerrar. Punto deslizado, cadena. Y así continuamos cerrando hasta llegar aquí a la esquinita. Y yo lo que voy a hacer es cerrar unos 3 punticos hacia adentro, de la esquina hacia adentro. Y lo mismo hacemos del otro lado. Y listo, así ya nos ha quedado nuestro lindo bolsito mariposa. Yo le he hecho esta borlita más delicada con hilo terlenca del número 4. Es un hilo muy finito. También tiene acá su imán. Yo le he puesto este que es para coser, que es muy fácil de colocar. Y las medidas de este bolso serían: de ancho tiene 28 centímetros. En la parte más angosta mide 14 centímetros y aquí en la partecita más ancha mide 20 centímetros. Y para tejerlo utilicé 400 gramos de trapillo, es decir, 2 ovillos de 200 gramos. Y espero que se animen a tejerlo. Ya saben, si les gusta mi trabajo pueden apoyarme suscribiéndose al canal. Déjame saber tu opinión en los comentarios. Recuerda que ya puedes ser miembro exclusivo del canal desde el botón unirse. Puedes compartirlo, darle me gusta y nos vemos en un próximo video. Bye.